Ok, muchachos, bienvenidos a la lección de hoy. Hoy, como ya les anuncié, vamos a estar cubriendo la última lección del curso. Continuamos en la unidad número 5, en el capítulo 15, titulado Economía y Sociedad Moderna. Y la lección de hoy se titula Bipartidismo y Economía. La pregunta para aprender es, ¿quiénes han gobernado la isla por los últimos 40 años? Aunque vamos a estar hablando de quienes han gobernado la isla por los últimos 50 años. Las páginas que esta lección competen son la página 256 a la 263. Y los términos que debes aprender son varios, que incluyen las navieras de Puerto Rico, el Cerro Maravilla, el concepto de mano dura contra el crimen, reforma de salud, el tren urbano, el superacueducto, las comunidades especiales, que es el narcotráfico, qué relación tiene con la drogadicción, cuál es el enfoque que hay en cuanto al asunto del narcotráfico y la drogadicción, que son dos: está el enfoque médico y está el enfoque criminal, que es un acto terrorista, y vamos a hablar del reggaetón. En la última lección hablamos sobre el surgimiento de algo llamado el bipartidismo, que tiene que ver con cómo dos partidos políticos van a estar compartiendo el poder de manera a veces alternada y a veces de manera compartida. Y en la historia política de Puerto Rico, por lo menos a partir de mediados del siglo XX hasta el día de hoy, hemos visto que la política y el gobierno se caracterizan por un asfixiante bipartidismo entre dos partidos, que son los dos partidos principales en Puerto Rico. El Partido Popular Democrático, que abraza el Estado Libre Asociado, que es un sistema colonial de gobierno, y el Partido Nuevo Progresista, o PNP, que abraza la idea de la estadidad. Y lo que hemos visto en los últimos años, las últimas décadas, que estos dos partidos alternan el poder, ya sea entre periodos de 4 o 8 años, o que lo comparten con un sector obteniendo el control del poder ejecutivo, mientras otro tiene el poder legislativo, y viceversa. Pero les recuerdo que en Puerto Rico no solamente hay dos partidos políticos, hay más de dos partidos políticos. En una de nuestras últimas lecciones hablamos sobre la administración de don Luis A. Ferré, que fue el fundador del Partido Nuevo Progresista, y vimos cómo durante la administración de él muchos empleos se fueron perdiendo, porque ya desde antes de que él empezara su administración, las compañías se estaban yendo de Puerto Rico por la falta de incentivos que ellos veían, y también por el aumento en las ayudas o los derechos que tenían los trabajadores. Vemos que hubo un aumento en el salario mínimo federal, que eso espantó a varias corporaciones porque no querían pagar tanto según ellos. Y Ferré pues instituyó en Puerto Rico varias ayudas, ¿verdad? Incentivos para ayudar a los trabajadores, como el bono navideño. El bono navideño es un bono que tanto el gobierno como los diferentes patronos que operan en Puerto Rico están obligados a pagar a los trabajadores. Yo sé que usted se beneficia de eso porque en las navidades, cuando su papá o su mamá reciben el bono, si lo reciben, pues usan para comprar regalos de Navidad. Y aunque hemos visto un amague a eliminar ese bono durante los últimos 10 años, todavía hasta el sol de hoy continúa ese beneficio que pues no existe en ningún otro estado, ¿sabes? Eso solamente se ve en Puerto Rico. Pero es algo positivo, ya que el obrero puertorriqueño gana tan poco dinero. Vemos que en la siguiente administración
de Rafael Hernández Colón, que fue en 1972, que él subió al poder, él ganó las elecciones, ¿verdad? Y dejó todo a Luis Aferré. Él comenzó su administración en medio de la crisis petrolera. Y él estuvo, obviamente, a favor de que el ERA tuviera más poderes. Y él, como una medida supuestamente para contrarrestar los efectos de la crisis petrolera y el aumento en la inflación, pues él implementó un proyecto de transporte marítimo, pero él quería que fuera de propiedad puertorriqueña, que esos barcos, ¿verdad?, que llegaban a Puerto Rico fueran puertorriqueños, con la intención de bajar los costos de transporte marítimo a la isla. Así que una compañía que operaba entre Jacksonville, Florida y Puerto Rico, llamado Sealand, él la compró para formar las navieras de Puerto Rico. ¿Fue exitoso esta gestión? No, yo aplaudo el intento, pero eso no fue exitoso porque aunque las fueran navieras de Puerto Rico, las navieras de Puerto Rico tenían que todavía seguir las leyes de cabotaje y tenían que seguir todas las reglas. Mientras tú sigas las leyes de cabotaje y esas leyes de cabotaje existen, no va a cambiar absolutamente nada, independientemente del nombre que tú le pongas al barco. Así que ese intento fue un fracaso rotundo, ¿verdad? Yo aplaudo la intención, pero la verdad que no resultó en absolutamente nada. Fue una pérdida de dinero. Él estuvo gobernando Puerto Rico hasta 1976, hubieron elecciones y el Partido Popular volvió a perder en este caso y el Partido Nuevo Progresista adquirió el poder. El candidato a gobernador era Carlos Romero Barceló, que murió hace, creo que 3 días atrás en que murió Carlos Romero Barceló, estaba bien viejito, creo que tenía 88, 89 años, y bajo su administración, el desempleo, que ya estaba en aumento, llegó a su punto, a un punto bien crítico. Subió a un 24%, que eso tú no lo veías en ninguna parte de los Estados Unidos, pero en Puerto Rico eso era pues, y siguió durante un tiempo como algo normal. Y quién sabe si más. Alguna gente consideraba a Carlos Romero Barceló como un gobernador bien pesado por su estilo autoritario. Él causó muchos sinsabores. Y bajo la administración de él hubo uno de los escándalos más grandes que se ha visto en el gobierno de Puerto Rico. No sé si ustedes han oído hablar del caso del Cerro Maravilla, alguien, el Cerro Maravilla. Ok, la parte más alta del Cerro Maravilla es en Jayuya. ¿Y qué hay en el Cerro Maravilla? Una antena gigante transmisora de televisión. No sé si es de Guapa Televisión o una de esas teletransmisoras de Puerto Rico. El asunto es que en 1978, en el Cerro Maravilla, hubo un suceso el 25 de julio de 1978. En un taxi iban 3 individuos. Carlos Soto Arribí, Arnaldo Rosado Torres y un individuo llamado Alejandro Maldonado. Y ellos eran independentistas. Y ellos iban con los planes de poner una bomba para tumbar esa torre. Un acto terrorista, ¿verdad? Y de protesta contra la presencia norteamericana en Puerto Rico. Lo que no sabía Carlos y Arnaldo es que Alejandro, que andaba con ellos, era un policía encubierto. Era parte del aparato de inteligencia de la policía de Puerto Rico. Y ya le había avisado a la policía que iban camino allí. Cuando llegaron, la policía los emboscó y se supone que cuando la policía llega a una situación como esta, arresten a las personas. Ellos fueron capturados vivos, no tenían pistolas, no hubo una balacera ni nada. La policía los arrodilló y los ejecutó. Les entraron a tiro sin ninguna razón de hacerlo. Esto lo hicieron de una manera encubierta.
fue un asesinato, ¿verdad? No hubo por qué matar a estas personas. Estas personas, si eran culpables en una corte, pues, si eran hallados culpables, pues podían cumplir su condena en la cárcel, como cualquier criminal. Porque la policía no se supone que sea también juez y jurado, como fueron en este caso. Ellos encubrieron todo, pero todo salió a la luz. Y este evento provocó una controversia bien grande. Pues finalmente, pues Alejandro Maldonado, pues confesó todo lo que pasó. Hubieron una audiencia, ¿verdad? Bien grande una investigación bien grande de parte del gobierno. Y estos policías que ejecutaron a estos muchachos fueron encontrados culpables de asesinato. Y también habían altos funcionarios del gobierno que fueron acusados de planificar y de encubrir todo esto. Esto llegó hasta, supuestamente, hasta el gobernador de Puerto Rico. Pero el gobernador pues no pudo fue acusado ni nada. Él sí le costó las elecciones, ¿verdad? Porque él perdió en las próximas elecciones por lo poco popular que era él, ¿verdad? Entre el electorado. Y este evento es conocido como el peor encubrimiento político en la historia de Puerto Rico. Esto pasó porque usted sabe que en 1943 se aprobó la ley de Mordaza, que yo le había mencionado anteriormente, que se utilizó para perseguir a todo el que era independentista. Y aunque esa ley fue derogada en 1957, todavía la policía, que para esa época esa ley estaba en vigencia, colaboraba con el FBI, mantenía récord de los independentistas, los perseguía. Y la policía actuaba con impunidad, encubriendo crímenes contra independentistas. Así que este caso fue el que destapó todo eso. Eventualmente en 1987, pues se le prohibió a la policía de Puerto Rico a seguir manteniendo récord y carpeta de los independentistas, porque eso no es el trabajo de la policía. Como consecuencia de esta investigación, hubieron elecciones, les dije. Rafael Hernández Colón, que había sido gobernador anteriormente, volvió otra vez a la gobernación por segunda vez en 1984. Y también fue elegido en 1988 y él gobernó por 2 cuatrenios. En 1993, Pedro Rosselló, del Partido Nuevo Progresista, ganó las elecciones y él empujó el dilema del estatus político de Puerto Rico en Washington y él patrocinó 2 plebiscitos locales, uno en 1993 y otro en 1998. Él también vino con unas ideas nuevas porque durante estas 2 décadas, los 80 y los 90, había mucho crimen en Puerto Rico. Y él vino con un programa llamado Mano Dura contra el Crimen, que fue un programa que fracasó porque tenía como foco principal la ocupación de los caseríos para supuestamente reducir el crimen. Usted iba a un caserío durante esta época y usted veía a la policía patrullando, como eso parecía como si estuviéramos en la Unión Soviética, en la época de la Guerra Fría. La policía y la Guardia Nacional ocuparon sobre 80 residenciales públicos en Puerto Rico y las personas que vivían en los caseríos vivían de una manera bien reprimida. Los últimos 4 años se encontraron crecientes denuncias de corrupción policial porque esto se prestó para muchos abusos de parte de la policía. Otra de las ideas novedosas que trajo Pedro Rosselló fue la de implementar la privatización del sistema de salud pública. O sea, lo que se conoce como la reforma de la salud que continúa hoy día. La reforma de salud. La gente lo llama el plan de la reforma. Y este plan de privatización incluía la venta de hospitales que eran del gobierno, donde se daban servicios hospitalarios gratis al público, pero él creía que era mejor privatizarlo. Y privatizar pues a veces no es lo mejor. Cuando se privatiza, la idea es que los servicios sean mejores, pero eventualmente pues todo hay que pagarlo con chavos y quienes salen perdiendo son las personas más pobres. Por eso que la reforma ha sido objeto de críticas debido a los crecientes costos que están asociados con el sistema y la pobre calidad de este plan médico, que muchos doctores no lo quieren. A veces tú vas a un doctor y te preguntan qué plan tú tienes.
Si tienes la reforma, pues te mandan para tu casa, lo siento, pero yo no cojo la reforma, ¿verdad? Si no tienes chavo, pues tienes que ir. Este periodo de la administración de Pedro Rosselló se caracterizó por la inversión en proyectos de infraestructura a gran escala, que incluyó, número uno, un sistema de trenes conocido como el tren urbano. ¿Alguien ha usado el tren urbano? ¿Sirve para algo? No mucho. No mucho. Yo nunca me he montado en él, porque como en Puerto Rico nos tienen acostumbrado a que todo encajo, pues no me ha hecho falta, ¿verdad? Pero el tren urbano, usted sabe que es un sistema de trenes que solamente existe en el área metro. Y durante esa época, aparte del tren urbano, me alegro que hay un tren urbano, ¿verdad? Pero solamente cubre el área metropolitana de Puerto Rico, no el resto de la isla. También se construyó un nuevo centro de convenciones en San Juan durante esta época y otro gran proyecto fue el del superacueducto, también conocido como el supertubo, que se utilizó, ¿verdad?, para unir dos reservas de agua, y estos proyectos se realizaron con el fin de que Puerto Rico, pues, tuviera una infraestructura, una que fuera autosustentable y que así hiciera el país más moderno. Por lo tanto, pues tengo que aplaudir también, por lo menos la intención de este gobernador de querer ayudar a la isla, pero tal vez la manera que lo hizo no fue la mejor. En el año 2000 volvió el Partido Popular Democrático a subir al poder y en esta ocasión el pueblo votó por la primera gobernadora electa, Sila María Calderón. La agenda de ella era alcaldesa de San Juan y la agenda de ella se concentró más en la expansión de lo que se conoce como las comunidades especiales. Las comunidades especiales son usualmente comunidades marginadas, como por ejemplo La Perla, que usted puede ver aquí en esta foto. Son usualmente estas comunidades, como Bajo Obrero también, que ellos, pues, estas comunidades que usualmente nacen como un rescate de terrenos baldíos y que tienen una infraestructura bien pobre, a veces son marginados por el gobierno, pues ella quiso concentrarse en mejorar las condiciones prevalecientes y los problemas que habían de marginalidad en estas comunidades. Propuso que diga estos proyectos que se aprobaron en la legislatura, por eso que se creó un fideicomiso perpetuo de comunidades especiales, que se suponía que fuera un fondo permanente para mantener el programa vivo. Pero esto no se logró. Este programa fracasó porque un programa así necesita mucho dinero y muchas veces el gobierno no está interesado en utilizar dinero para ayudar a la gente pobre. Aunque tú no lo creas, a veces pues están más interesados en ayudar a la gente rica. Uno de los grandes problemas en Puerto Rico, desde la década de los 80 para acá y en los 90 se puso bien feo, bien malo y en los 2000 más todavía, fue el problema del narcotráfico y la drogadicción. Según el FBI, hay un fuerte vínculo entre el narcotráfico, que podemos definirlo como el comercio ilegal de sustancias tóxicas, y el crimen violento. El narcotráfico, usted sabe que es bien, bien violento. En Puerto Rico a veces oímos hablar de drive-by shootings y de tiroteos y de masacres, y muchas veces, la gran mayoría de las veces, lo que ocurre por el narcotráfico. Son personas que están o directamente envueltas con el narcotráfico o personas que, pues, lamentablemente están colateralmente conectados, estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado con un tiroteo o una confusión, como por ejemplo un amigo mío, policía, él venía del trabajo con su esposa, que también era policía, y con sus hijos en el carro. Y durante esa época él estaba adscrito a superintendencia de un caserío que se conoce como Luis Llorén Toje, que es uno de los caseríos más famosos de Puerto Rico en el área metropolitana. Y unos cacos narcotraficantes vieron el carro pasar de lejos, no vieron quién estaba adentro
lamentablemente, pues le entraron a metrallazo al carro, con los dos nenes adentro. Y afortunadamente, todos sobrevivieron, no le pasó nada a los niños en la balacera. Él simplemente estaba pasando y le entraron a tiro. Y él y la esposa pues fueron heridos. Ambos sobrevivieron, pero él quedó con unos dañitos permanentes. Él camina con bastón y tuvo que retirarse a consecuencia del tiro. Así que o sea, no hay duda de que entre el crimen violento y el narcotráfico hay un vínculo bien grande. Y el crimen puede ser por asesinato, por secuestro, que a veces secuestran personas, o simplemente una agresión. Existen dos maneras básicas de mirar el problema de la drogadicción. ¿Y por qué hay narcotráfico? Pues porque hay drogadicción. Hay narcotráfico porque la gente, hay quien compra la droga, hay gente que compra la droga porque la usa. Así que estos dos problemas van de la mano. Así que el gobierno lo mira de dos maneras. Hay dos enfoques. El enfoque que más se utiliza es el enfoque criminal. En otras palabras, se mira el consumo de drogas y la distribución de drogas como algo que debe ser penado jurídicamente. O sea, tú usas drogas, tienes que ir preso. Tú vendes drogas, tienes que ir preso. Así que los que cultiven, elaboren o trafiquen o promuevan de cualquier modo, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de droga o la posean, se exponen a muchos años de prisión. Y estos muchos años de prisión a veces son unas cadenas bien fuertes. Se hace como un agente disuasivo, para que la gente lo piense dos veces antes de envolverse con la droga. Así que ese es el principal enfoque que hay en Puerto Rico. Pero este enfoque, la verdad que no funciona muy bien, porque si tú miras las cárceles, la mayor parte de la gente que está en la cárcel, por lo menos en Puerto Rico, es porque están conectados de alguna manera al narcotráfico. Otro enfoque que existe, que es el menos utilizado, pero que yo entiendo que debe tal vez atenderse más y darle más crédito, es el enfoque médico, donde se considera la drogadicción como una enfermedad que está caracterizada por la pérdida de control del individuo. Cualquier adicción tiene que ver con la pérdida de control. Y en el caso de la drogadicción, mire esta foto. Aunque usted no lo crea, esa es la misma persona. Ese que usted ve ahí. ¿Te parecen? No, No sé, ¿verdad? El problema de la drogadicción en Puerto Rico es bien grande y toca todos los hogares. Yo no sé si en su familia, ¿verdad? Usted tiene personas que luchan con la drogadicción o han estado envueltos en el narcotráfico. En mi familia, personas han muerto de sobredosis, lamentablemente. Es bien trágico, bien triste, pero se pasa muchísimo en Puerto Rico. Mis amigos, cuando yo era adolescente, muchos de ellos eran drogadictos y ya no existen, no están con nosotros. Uno de mis mejores amigos, lamentablemente cayó, sucumbió ante la drogadicción. Y yo miro este retrato y pienso en él porque él era un hombre apuesto. La muchacha lo veían y se enloquecían con él. Y después tú verlo en un estacionamiento de un shopping center mellao, sin dientes, flaco y reconocible, pidiendo una peseta para velarte el cajo. Es bien triste, ¿sabes? Le parte el corazón a cualquiera. Así que la próxima vez que su cajo esté en una luz parqueado, esperando a que la luz cambie y venga un drogadicto, ¿verdad? No lo mire como menos que un ser humano que, que está en una situación bien mala en su vida y que tal vez necesita ayuda. Así que esta, este enfoque, ¿verdad? Un enfoque que
no se utiliza mucho, pero que debe cobrar más vigencia, porque no solamente se debe penalizar, hay que ayudar a las personas a salir del problema de esta dependencia que tienen por la droga. Recuerde que la drogadicción es una enfermedad como cualquier otra y esta afecta al individuo y es causada por una acción de una sustancia psicoactiva sobre el proceso interno, o sea, un proceso biológico del individuo. Hay que mirarlo de esa manera. Yo oí una vez una persona hablar sobre la drogadicción y yo nunca había visto la drogadicción ser descrita de una mejor manera que la que la describió esa persona. ¿Saben cómo él describió? Esta persona describió estar adicto, lo que era la adicción. Él decía que era como estar enamorado. ¿Usted ha estado enamorado alguna vez? Y es algo que tú puedes controlar. A la verdad que no. No. No puedes controlar eso. Estar enamorado, tú puedes controlar lo que tú hagas una vez estás enamorado, ¿verdad? Porque tú tienes voluntad propia. Pero tú no puedes controlar que esta persona te guste, que enamorarte. Tú no puedes controlar eso. Es bien difícil, ¿sabes? Y esta persona dijo que ser drogadicto es lo mismo. Es estar enchulado, pero en vez de una persona, una sustancia, cocaína, heroína, opio, lo que sea que la persona use. Es algo bien triste. Así que lo mejor, como usted me imagino que ha ido en la clase de salud, es mejor no empezar porque es más fácil evitar un problema que resolverlo, ¿sabe? A veces problemas no tienen solución. Pregunta, muchacho. No. Ok, entramos al siglo XXI. Comenzando el siglo XXI, ¿verdad? Ya tenemos estas situaciones ya pasando en Puerto Rico. Si la María Calderón era gobernadora de Puerto Rico y el mundo cambió en el 2001, el mundo como lo conocíamos. El 11 de septiembre, nunca voy a olvidarme de ese día. Yo estaba dando clase en Provel, yo era maestro de sexto grado, estoy en el salón dando clase y de momento todo cambió. Todo cambió. Empezó a llegar gente a la escuela, a llevarse a los muchachos cogiendo. Había una confusión increíble. Nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Nadie entendía qué estaba pasando. Y luego por la tarde ese día, pues teníamos un cuadro un poco más claro de qué era lo que había pasado. Pasó lo impensable, lo que nadie se pudo haber imaginado. Y fue que secuestradores de un grupo, que eran miembros de un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, secuestraron unos aviones Boeing 767, 3 aviones, y los estrellaron en diferentes partes del país. Perdónenme, fueron 4 aviones, no 3. 2 de estos aviones se utilizaron para usarlos como bombas volantes y chocaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, el World Trade Center. Un avión chocó contra una de las torres y más tarde otra voló dentro del otro edificio. Y los edificios no pudieron aguantar ese impacto y colapsaron, matando a más de 3,000 personas. Obviamente los terroristas murieron aquí, no fue el único sitio que atacaron, también atacaron el Pentágono en Washington, D.C. Se cree que un avión que cayó en el estado de Pensilvania, en un bosque, pero que originalmente iba en ruta a Los Ángeles, estaba dando la vuelta, una vez fue secuestrado y se cree que ese avión iba para Washington, posiblemente para la Casa Blanca. Pero lo que sabemos de ese vuelo es que los pasajeros intentaron detener a los terroristas y el avión lamentablemente chocó y todos a bordo murieron.
Así que este es el ataque terrorista más grande en la historia del mundo. Murieron, como le dije, más de 3.000 personas. Fueron heridos más de 6.000. Años después continúa el daño todavía. Hay personas que fueron first responders o rescatistas que estaban buscando sobrevivientes en medio de los escombros y como consecuencia de los particulados que habían en la atmósfera, muchos de ellos han muerto de cáncer o contrajeron cáncer. O sea que el daño va mucho más allá de las 9.000 personas que estamos mencionando aquí. Y esto cambió el mundo, muchachos. Cambió el mundo completamente. Había un tiempo donde usted podía montarse en un avión tranquilo. Ahora tú tienes que pasar por un proceso donde tiene que quitarse zapatos y cartera y medio mundo. Y usted siente como si fueran a gestarlo. Y pues muchas cosas han cambiado en nuestro mundo. Cuando hablamos de un acto terrorista, recuerdo que un acto terrorista, un incidente violento, que usualmente involucra asesinatos y bombardeos de parte de personas que tienen un objetivo político. Y estos terroristas tienen unos objetivos políticos y religiosos. El ataque al World Trade Center, a las Torres Gemelas, fue un acto vil y sin precedente en la historia humana. Y esto fue un golpe enorme a los Estados Unidos. Nunca se había visto una agresión de parte de un grupo de extranjeros en territorio norteamericano. Y esto le abrió los ojos a los estadounidenses. Ellos pensaban que eran intocables, que nada podía tocarlos. Ellos vieron que 19 personas son capaces de, si están bien planificadas, lo que van a hacer está bien planificado, pueden hacer mucho daño, como hicieron ese día. Como consecuencia de este ataque, pues Estados Unidos, buscando venganza por ese ataque, le declaró la guerra a Afganistán, porque el grupo Al-Qaeda era un grupo que pertenecía al Talibán, que es un grupo religioso musulmán, y todavía al día de hoy estamos en Afganistán, muchachos. Ha sido la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos. El presidente que tenemos ahora, Joe Biden, anunció que está planificando retirar las tropas que quedan en Afganistán en septiembre de este año, septiembre 11, aniversario número 20. También Estados Unidos pues le declaró la guerra a Irak, invadió a Irak, y no solamente lo hizo Estados Unidos, sino los aliados americanos, en lo que ellos denominaron una guerra contra el terrorismo. Hubieron muchos puertorriqueños de los rescatistas que fueron a Nueva York, ¿saben? Aquí salieron bomberos y otros socorristas a ayudar allá en Nueva York, porque pues, Puerto Rico tiene una gran conexión a Nueva York. La mayor parte de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos viven en Nueva York. Usted tiene familia en Nueva York, ¿verdad? Sí, yo nací en Nueva York, muchachos, y tengo familia allá. Sí que fueron muchos allá, ¿verdad? Y el impacto mental, físico y emocional de tú hallar gente muerta en escombros es grande, ¿sabes? Estar encontrando niños y personas, punto, seres humanos, es fuerte, es fuerte. Yendo a un tema pues más livianito, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, Puerto Rico desarrolló unos aspectos culturales bien notables. Puerto Rico, ayudado por la globalización y las tecnologías de las comunicaciones, como la televisión por satélite y el internet, ha podido influenciar e impactar culturalmente a otros países. Yo le dije a usted en una lección pasada, como un estudiante mío que estaba viajando por Europa, en Italia, encontró como en esta región de Italia el reggaetón de Puerto Rico era el género musical que dominaba, que imperaba. Y esta influencia musical y en las artes y en el entretenimiento se ha dejado sentir a nivel mundial. Aquí tenemos fotos de nuestros artistas, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a la muchacha que ven ahí con el premio MTV? ¿Quién es esa?
Yo no puedo No creerlo. sé. Yo no Jennifer puedo López. creer. Esa Jennifer López. ¿Y quién es ese que está en el medio ahí? Ricky Martin. Ricky Martin. ¿Y quién es el que está aguantando el Oscar ahí? Uno de los mejores actores aquí en el mundo ahora mismo. ¿Quién es ese? Ni idea. Usted no conoce a sus artistas. Un puertorriqueño, este otro puertorriqueño que ganó el Oscar, muchacho. Ese es Benicio del Toro. No sé quién es. Pues ese es Benicio, hija, ese es Benicio del Toro. Tiene que conocerlo, imagínate. Nuestras exportaciones culturales de mayor alcance definitivamente ha sido reggaetón. A pesar de los logros en otros géneros, reggaetón es lo que por lo que Puerto Rico es conocido internacionalmente. Pero reggaetón ha sido un género musical controversial. El reggaetón es una mezcla de estilos como el reggae y el hip hop. Y aunque mucha gente no le gusta el reggaetón, su impacto no puede ser ignorado. Y los importantes exponentes, los máximos exponentes de este género son gente que incluye a Vico C, Tego Calderón, Ivy Queen, a Don Omar, gente como Wisin y Yandel, Héctor el Father, que creo que se retiró, Glory, que no la conozco, Calle 13, que ya se separaron, Luis Fonse y Daddy Yankee, que todavía están dando candela por ahí, entre otros más modernos que usted los conoce y yo no, ¿verdad? Porque yo no soy reggaetonero. Pero no podemos, ¿verdad?, descartar el impacto de este género a nivel mundial. Y finalmente, pues es importante que usted conozca a los gobernadores que Puerto Rico ha tenido bajo el ELA. Nuestro primer gobernador puertorriqueño fue Jesús de Piñero, que usted lo ve en el centro ahí. El primer gobernador del ELA que fue electo fue don Luis Muñoz Marín. Y de Luis Muñoz Marín en adelante, pues todas estas personas que usted ve en estas fotos han gobernado a Puerto Rico en un momento u otro. La pregunta aquí es si usted puede mencionarlo y va a tener que hacerlo porque algunas de estas caras que usted ve aquí las va a ver en el examen final y usted va a tener que decirme quién es. ¿Quién de estos aquí es el gobernador de Puerto Rico actual? El que está ahora. Pierluisi. Ok. Hicieron un círculo ahí. Yo no sé cómo lo hicieron. ¿Quién hizo ese círculo? Yo. Yo no sé cómo tú hiciste. Tienes que enseñarme cómo tú hiciste eso, nene. Pero te quedó. Pedro Pierluisi, ¿verdad? Ese es el gobernador de Puerto Rico actual. Pero usted tiene que conocer a todos estos porque han sido gobernadores de Puerto Rico, ¿verdad? Y hemos hablado de la gran mayoría de ellos. Así que eso viene en el examen, muchachos. Recuerde que tiene que ver el material que se le dijo. El trabajo de hoy consiste, el trabajo completo de contestar la pregunta final, definir los términos y hacer las actividades que se encuentran en las páginas 259, 262 y 263 del libro. Y el último trabajo de cuaderno que usted lo va a enviar la semana que viene, lo de cuaderno. Y eso básicamente es lo que hay, muchachos. Se acabó esto.